Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días, queridos niños, Jesucito que viene a enseñarnos, y hoy con un tema tan importante como siempre. El tema del día de hoy, queridos niños. El tema del día de hoy es el profeta Daniel. Muy bien, queridos niños, el profeta Daniel. Daniel entonces que nos acompaña, queridos niños. Daniel es el profeta que nos va a contar tantas cosas lindas a través de la Biblia, a través de la Sagrada Escritura. Es un profeta que ha vivido según la Biblia, según la historia, decimos nosotros, en el siglo VII, queridos chicos, todavía en tiempo de Nabucodonosor. Vamos a ir escuchando todo lo que Jesús hoy nos va a narrar y todo lo que Jesús nos va a contar. Entonces vamos aquí a estar atentos como siempre. Yo les pido que siempre tengan su Biblia, queridos niños, y tengan algo para escribir, porque hoy la palabra de Dios nos viene a través del profeta Daniel. Vamos a estar siempre atentos. Todo lo que el Señor nos quiere contar. Hoy es día de aprender y conocer al profeta Daniel. Escuchamos con atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Daniel. Mientras seguía contemplando esas visiones nocturnas, vi algo como un hijo de hombre que venía sobre las nubes del cielo. Se dirigió hacia el anciano y lo llevaron a su presencia. Se le dio el poder, la gloria y la realeza, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es el poder eterno, que nunca pasará. Su reino no será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, y te agradecemos las cosas lindas que Jesucito nos trae, que Jesucito nos va enseñando. Así es que vamos a prepararnos, tengan siempre su Biblia, vamos a seguir leyendo y vamos a seguir conociendo todas las cosas lindas que hoy el Señor nos regala por medio del profeta Daniel. Estén atentos porque volvemos enseguida con nuestro programa de catequesis Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Y las promesas de Isaías capítulo 40, versículo 1 al 11, siguen los consuelos. Consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. El salmo de hoy lo cantamos con los pajaritos. Cantemos al Señor un nuevo canto, que cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo, proclamemos su amor día tras día. Y hoy el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos:
¿Quién, habiendo perdido una oveja, no deja las 99 para ir en búsqueda de la perdida? Y así hay que hacer. Los sacerdotes tienen que buscar a las ovejas que se fueron de la Santa Madre Iglesia Católica. De igual modo, dice el Padre Celestial, no quiere que se pierda uno solo de estos pequeños. Uy, hay que rendir cuenta de los hermanos que se fueron. Día de vida. Francisco, soy yo. Hermano Giovanni, tú eres un buen fraile, pero debes hacer comer mejor a los frailes de tu convento, recuérdalo. Tienes razón, Francisco, yo los haré comer mejor, gastaré todo el dinero de la bolsa y no tendrán de qué quejarse, te lo prometo. Francisco, hermano. Tú eres Bernardo, mi querido hermano. Fuiste el primero en seguirme y quien siempre me ha seguido. También tú, queridísimo Elías, yo te bendigo a ti y también a los demás hermanos. Adiós, maravillosas criaturas del universo. Adiós, hijos míos, vivan en el temor de Dios. Bienaventurados aquellos de ustedes que serán perseverantes en las santas obras. Amen la regla que Jesús les ha dado. Amen la pobreza como a su segunda madre. No lloren porque estoy seguro de que llegaré a mi Dios, a quien he servido con devoción, con todo mi corazón. El Señor me está llamando. A mis frailes presentes y ausentes les perdono sus pecados y los absuelvo a todos. Queridas hermanas, mientras estaba aquí con ustedes vi a nuestro querido Padre Francisco. Sufre mucho, pero está listo para encontrarse con su Señor. Su cuerpo está enfermo, logra con dificultad detener su bellísima alma en él. No lo volveremos a ver, sino hasta cuando venga hacia nosotros en los jardines del Señor, nuestro esposo. Hágase su voluntad. Hágase la santísima voluntad del Señor, nuestro Dios. Elías, hay una cosa más que debo pedirte. Por favor, acércate y escúchame. Sí, Francisco. Léeme otra vez el Evangelio, Elías, solo una última vez. Seis días antes de la Pascua, sabiendo que pasaría pronto de este mundo al Padre, Jesús fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien él había resucitado de los muertos. Allá le prepararon una cena. Mater interperata, mater amabilis, mater admirabilis, mater boni concili, mater creatoris, mater salvatoris, Virgo prudentissima, Virgo veneranda, Virgo praedicanda, Virgo potens, Virgo clemens. María, en cambio, tomó una preciosa libra de nardos y ungió los pies de Jesús, secándolos luego con su cabello. Y la casa enseguida se llenó del perfume del ungüento. Judas Iscariote protestó por el desperdicio, pero Jesús dijo: de este ungüento, Marta ha guardado una parte para mi sepultura.
Dios te bendiga. Bendito seas, hijo mío. Vi tu casa destruida y yo la reconstruí, Señor, como pude. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos.
¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo ahora con nuestro programa de catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús, queridos niños, como siempre estamos aquí presentes para conocer tantas cosas lindas. Y hoy dijimos que lo hacemos a través de la Biblia, de lo que Jesucito nos quiere enseñar. Y vamos a hablar y vamos a conocerle a este gran personaje de la Biblia, que es el profeta Daniel. Vamos a escucharle a Vanessa qué es lo que Jesús nos quiere hoy transmitir y enseñar del profeta Daniel. Daniel fue un profeta bíblico. Según las referencias aparecidas en la Biblia, Daniel era un miembro de la tribu de Judá, cautiva en Babilonia tras la destrucción de Jerusalén a manos de Nabucodonosor. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta que Daniel era perteneciente a la tribu de Judá y él también se va al exilio. Y todas las narraciones que vamos escuchando nos cuentan de su experiencia, cómo él con la fuerza de Dios puede vencer tantos obstáculos, cómo con la fuerza de Dios puede vencer todo aquello que es negativo y que se le presenta en la vida. Sin embargo, él siempre sale airoso, queridos niños, puede vencer todas las cosas lindas. Vamos a seguir escuchando más y aprendiendo sobre el profeta Daniel. Según el libro de Daniel, este era uno de los sirvientes de Nabucodonosor, de quien se convirtió en consejero tras lograr impresionar al monarca con su interpretación de un sueño. Más tarde fue arrojado a causa de su fe al foso de los leones, del que salió indemne, con lo cual mostró al rey Baltasar el poder de Yahvé. Y Daniel entonces después es elegido como consejero, nada más y nada menos que del rey Nabucodonosor. Qué interesante es lo que nos comenta aquí. Él se vuelve de esta manera un consejero del rey, de este rey pagano, pero sin embargo Daniel sabe interpretar el sueño que tuvo este rey. Y eso es lo que a él le va a ayudar, queridos niños, para que él pueda también salir airoso, pero lo más importante, para decir y transmitir quién era el verdadero Dios, quién es Dios para cada uno de nosotros, e incluso es el gran desafío que Daniel hace para creer en el Dios verdadero. La figura de Daniel hay que entenderla en el momento histórico en el cual fue escrito su libro, durante el reinado Antíoco Epífanes, cuando la cultura y la religión judías se encontraban amenazadas. Se trata de una historia ejemplar que muestra la devoción de un hombre a su Dios en las más difíciles circunstancias, al tiempo que profetiza, como primer ejemplo de literatura apocalíptica, el final de los tiempos para dar paso al reino de Dios. Pero la historia, se dan cuenta, queridos niños, que se está narrando aquí, a pesar de hablarnos del tiempo del rey Nabucodonosor, que sería en el 7º siglo antes de Cristo, queridos niños. Sin embargo, esta narración está respondiendo más bien a un momento histórico, es decir, que había sucedido en la historia de Israel en tiempo de un rey que se llamaba Antíoco IV. Este es uno que viene a invadir Israel, Jerusalén.
se apodera del poder, queridos niños, y entonces ellos están sufriendo muchas situaciones de persecuciones. Y por eso el profeta Daniel, este escrito del libro de Daniel, nos enseña, queridos niños, a ser perseverantes, a no declinar de nuestra fe. Eso también a nosotros, queridos niños, nos tiene que ayudar para que nosotros seamos buenos cristianos y honrados ciudadanos. Muy bien, queridos niños, vamos a volver nosotros enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En el día de hoy nos acercamos, como siempre, a lo que Él nos habla, Él nos regala por medio de la Biblia. Leemos al profeta Isaías, capítulo 40, del 1 al 11. El consuelo que da Dios a su pueblo. Y es en domingo epa y yepa Isaías, tiempo de esperanza, tiempo de adviento. Segunda semana en nuestro caminar de espera del nacimiento del Cristo a nuestra propia vida. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y anúnciele que su tiempo de servicio, de esclavitud se ha cumplido, que su culpa está pagada, que ha recibido de la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto el camino del Señor. Tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Y por ahí te como lleva capítulo 40 del profeta Isaías. Primero, consuelen a mi pueblo. Aupeañan de ñas en duana había llevan ese papeñan de yara o ñanderendape. Es el consuelo, como esa mamá que se acerca al niño que llora. Hoy cotevejina, hoy shaga algo le está pasando a ese niño y por eso le está pidiendo y le está diciendo: aquí estoy, querido hijo mío, nos dice el Señor. Por otra parte, hablen el corazón y anúncienle que su tiempo de esclavitud y de servicio se ha cumplido. Queridos hermanos, Jerusalén estaba en Babilonia, estaba en la esclavitud, pero la presencia del Señor que nos libera. Lleva todo lo que es pecaminoso, todo lo que es alejamiento del Señor, todo lo que es esclavitud para nosotros, porque nos dejamos dominar por las cosas negativas, queridos hermanos. Bueno, pensé que bebé, ani que pepitase bebé, levantarse, levantar verdaderamente la cabeza, mirar hacia arriba, porque el Señor nos ofrece lo más lindo, nos ofrece la misma salvación. Y salvación significa felicidad, salvación significa realización, salvación significa plenificación. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús todos los días, queridos niños. Y hoy estamos aprendiendo sobre el profeta Daniel. Queremos conocer algo más. Decíamos recién que todo este suceso que nosotros escuchamos aquí en la narración, en este cuento, en esta novedad tan linda que nos cuentan, es del tiempo en que era Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Sucede en ese ambiente. Pero sin embargo, históricamente decíamos que estábamos con el rey, en todo caso, Antíoco IV, que es del año 170 a.C. ¿Se dan cuenta que hay mucha diferencia, queridos niños? Pero lo importante aquí es entender el mensaje que se está queriendo transmitir al pueblo para fortalecerse y para nunca apostatar, es decir, nunca cambiar de religión, sino que siempre seguir con fuerza luchando contra todo mal, contra aquellos que están engañando a la gente, queridos niños. Y bueno, ahora vamos a las preguntitas.
En primer lugar, queridos niños, la pregunta número uno. ¿Quién fue el profeta Daniel? Daniel fue un profeta bíblico de la tribu de Judá, cautiva en Babilonia, tras la destrucción de Jerusalén a manos de Nabucodonosor. Muy bien, linda respuesta, queridos niños. El profeta Daniel pertenecía a la tribu de Judá, y esa tribu que justamente había sido exiliada y fue llevada a Babilonia. Después, todo ese ambiente de lo que escuchamos en la profecía de Daniel se realiza bajo el reinado de este rey de Babilonia que se llama Nabucodonosor. Y ahora, queridos niños, atentos porque viene la segunda preguntita. ¿Qué hizo el profeta Daniel, queridos niños, para ser nada más y nada menos que el consejero del rey Nabucodonosor? El consejero de este rey de Babilonia. Fue su consejero. ¿Qué hizo, queridos niños? Daniel logró ser consejero de Nabucodonosor tras lograr impresionar al monarca mediante la interpretación de un sueño. Muy bien, queridos niños, era capaz de interpretar los sueños. Daniel, al saber y tener la capacidad de la interpretación de los sueños, y sobre todo, queridos niños, por su fidelidad, por el amor a Dios, por conservarse siempre inmaculado, y sobre todo un muchacho bueno, queridos niños. Eso es lo que nosotros tenemos que procurar. Daniel ha triunfado y luego el mismo rey que lo llama porque sabe interpretar y le sabe decir el futuro de su propia vida. Y ahora atención, queridos niños, con esta tercera preguntita. ¿Por qué, queridos niños, Daniel fue arrojado a la fosa de los leones? ¿Qué pasó, queridos niños? Daniel fue arrojado al foso de los leones a causa de su fe, del que salió indemne, con lo cual demostró al rey Baltasar el poder de Yahvé. Daniel fue arrojado así a la fosa de los leones porque él quería seguir siendo fiel, perseverante a las normas y a la indicación que Dios le daba a su pueblo. Y al no hacerle caso al rey que tenía que comer carne prohibida, comida prohibida, y todas estas cosas que significan para nosotros hacer lo que no tendríamos que hacer como niños, como jóvenes, cosas negativas en nuestra vida. Entonces, al no aceptar, queridos niños, entonces el rey se enfurece. Tírenlo a la fosa de los leones, que le coman los leones. Pero ya sabemos cómo el Señor también le va a salvar al profeta Daniel. Muy bien, queridos niños, y así entonces nosotros vamos reflexionando y conociendo a nuestros personajes de la Biblia. Y ahora, queridos niños, vamos a rezar juntos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos niños, el Señor que nos bendice y le agradecemos todo lo que el Señor nos regala. Y sobre todo hoy, queridos niños, en esta catequesis que hemos aprendido quién es el profeta Daniel. Y ahora les dejo la bendición del Señor que nos bendiga a todos, queridos niños, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y volvemos a la próxima con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Chao, queridos niños. Que Dios les bendiga a todos.